noche este momento de capacitación y que su sabiduría sea impartida a través de nosotros para que los receptores también puedan ser llenos de esta sabiduría del cielo, la divina, la que viene del Padre Eterno, no la humana ni la terrenal, no la diabólica de la que habla, sino de la que viene del trono del Padre, del Hijo y del Espíritu. Señor, en esta hora encomendamos a ti, Señor, este tiempo. Nos presentamos tal y cual como somos, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y agradecido, Señor, por habernos concedido el pan de cada día, especialmente la vida y la salud, Señor. Gracias, Padre amado, por este precioso tiempo. Cada alumno, Dios mío, que está recepcionando este estudio, este conocimiento, tú lo vayas cada día consolidando en su vida hasta llegar a la estatura del conocimiento tuyo mismo. Gracias porque en cada libro de las Escrituras nos habla de tu presencia y de tu amor y misericordia. Hoy vamos a ver, Señor, esta enseñanza, esperando que tu Santo Espíritu imparte ese conocimiento en nuestro ser y nos sirva, Señor, para echar raíces profundas y que nuestra vida sea fructífera en ti, Señor, y de los frutos a los cuales tú envías la palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, encárgate de toda fuerza del mal. Combate contra ella y derríbala, Señor. Arráncala de raíz y no dejes, Señor, vestigio alguna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche corresponde el libro de Ruth y vamos a ver también libro de Samuel, primer y segundo libro, hasta donde el tiempo nos lo permita, aprovechando bien el tiempo porque esta ahorita de clase es corta. Y yo me gozo en saber, y hay algunos que me han retroalimentado por el privado y por correo, lo que han aprendido, y me gozo de ello porque lo poquito que pudimos apreciar en la clase anterior vi cuando hacemos el foro es un espacio que yo doy al final de cada clase y lo voy a seguir haciendo para yo retroalimentarme y saber que efectivamente el conocimiento que se está impartiendo en cada libro está siendo asimilado. Bien, entonces vamos a dar lectura a la primera diapositiva que el hermano Mario había estuvo allí coordinar. Para que una hermana voluntaria que no haya participado, por favor, me dice su nombre y Yo, Marcela inicia la Bustamante. hermana Marcela, bien pueda, por favor, si es tan amable. Dice, Ruth es una historia de color, puede ser llamada la más preciosa joya del Antiguo Testamento. Gracias a Ruth es que podemos conocer la genealogía de David, llamado por Dios a encabezar la línea que condujo al reinado eterno del Mesías. La autoridad del libro se le adjudica a Samuel y lo escribió en los primeros años de reinado del rey David y antes que Salomón recibiera el trono. Samuel, a través del libro de Ruth, relata una historia en la época cuando él era juez. Ruth es un paréntesis en la época oscura de los jueces, cuando Israel estaba en una situación difícil y desesperada, disperso y dividido. El propósito del libro de Ruth es que conozcamos que aunque en la baja situación moral que se vivía en la época de los jueces, hay esperanza. Amén. Bien, cuando nosotros vemos que dice la parte oscura, ustedes saben que el propósito de Dios a través de los jueces era que los jueces sirviesen como ese sacerdote que interviniera de manera directa ante Dios para ministrar al pueblo, porque Dios quería seguir siendo su rey, su señor, pero lastimosamente la concepción del hombre no le permitió trascender a lo espiritual y por esa razón no fue posible que Dios continuara como él quería, y ya vemos en Samuel lo que aconteció con relación a esa época en que Dios quería tener a sus hijos de una manera directa, pero ellos querían copiar el sistema monárquico como los demás pueblos vecinos. Bien, en este orden entonces seguimos con la tercera diapositiva. Otra persona, por favor, voluntaria. O sigue, hermana Marcela, sigue usted. Bueno, señor, el libro de Ruth está dividido en 4 partes.
Primero, Ruth escoge a Jehová, capítulo 1. Las palabras más conocidas de Ruth son las que encontramos en el capítulo 1, 16, 17, que son donde dice, iré donde tú vayas y tu Dios será mi Dios, ¿cierto? Esta moabita pronto sería una israelita y el Dios de Israel sería su Dios. Numeral 2. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ruth 8, sirve, 9, hermana, 10. cierra el micrófono, por favor. 2. Ruth sirve a Noemí en el capítulo 2. La profundidad de la fe de Ruth se demuestra por la conducta que observó en Israel. Durante su estancia en Belén, fue conocida como una mujer llena de virtudes y dedicada a la tarea del cuidado de Noemí. Listo, pastor, terminé esta. Mi hermanito, Pastor Luis, tienes el audio apagado. Siga, mi hermanita, la tercera y cuarta parte del libro. 3. Ruth hace una petición a voz en el capítulo 3. Para comprender los sucesos de estos últimos dos capítulos hay que volver a la ley de Moisés. Estaba establecido dentro de la ley que se conservara dentro de la familia la propiedad de la tierra de Canaán recibida como herencia. Si por razones de pobreza se tenía que vender parte de la propiedad, el miembro más cercano de la familia, llamado Goel o pariente redentor, tenía obligación de comprar el terreno. En caso de una viuda sin hijos, el pariente tenía el deber de casarse con ella y tener familia para que así el nombre del marido difunto no desapareciera en Israel. Era de suma importancia conservar intactas las líneas familiares. El Cuarto, cuarto, Ruth correcto. se casa con Boz. Capítulo 4. Ruth le pidió a Boz que cumpliera con este deber, pero quien debía comprar los terrenos y casarse con Ruth era un pariente más cercano que tenía, pero este no estaba interesado en acceder a cumplir con la ley de casarse con Ruth. Esto le permite a Boz tener la libertad de adquirir las tierras y de casarse con Ruth. Listo, pastor. Bien, entonces observamos en esta cuarta parte en la que está dividida la historia de este precioso libro en 4 capítulos, cortos capítulos, pero con un profundo mensaje para nosotros. Y es que Dios tiene propósito en cada situación de la vida de sus hijos, de sus escogidos. Bien sabemos los que ya hemos leído el libro de Ruth, que hay una familia que sale de Belén y se va a una tierra sin la dirección de Dios, simplemente porque hay una gran necesidad de alimentación y ellos estaban pereciendo por falta de alimentos. Así que vieron atractivo irse a la tierra de los vecinos, del pueblo vecino, a buscar una nueva expectativa, una nueva vida. Cuando llegaron al pueblo vecino de Moab, allá se quedaron en los campos. Y lastimosamente vemos que la familia empezó a diezmarse. Primero murió Elimelech, después murieron sus hijos, Malón y Kelión, y quedó prácticamente Noemí con sus nueras. Y ahí vemos entonces que estando ya en los campos de Moab, Noemí se entera de que Dios volvió a prosperar en los campos de Belén y ella toma la decisión de salir con sus dos nueras y en el camino decide, en atención a que efectivamente no había cómo ella podía redimir a sus nueras o darle la posibilidad de que se casaran con alguno de sus hijos, ya no había posibilidad alguna. Y le dice en el camino, le voy a parafrasear, que le dijo, bueno, hasta aquí yo les puedo colaborar, yo les voy a bendecir y vuélvanse a sus dioses. Orfa se regresa, pero Ruth decide acompañar a Noemí. Y hay algo maravilloso que nosotros, yo sé que ustedes lo han leído, y es la declaración que hace Ruth, la moabita, cuando en
su intervención o su oración o su declaración, ella señala, que su Dios, el Dios de Noemí, sería su Dios. Y esto fue suficiente para que el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, tuviese en cuenta a Ruth y por ende a Noemí. Ruth, por cuanto ella no era del pueblo de Dios, pero como Dios es soberano, a ella la trajo con su amor y su misericordia y la hizo ser una israelita. O sea, Dios le dio ciudadanía a esa Ruth. Bien, más adelante entonces también vemos cómo Dios da la salida a todos los problemas. Ella salió desconsolada, Noemí, creyendo que no estaba dentro de los planes de Dios, pero Dios le permite a ella tener el consuelo y ver la mano de Dios prosperar sobre su vida, porque siguiendo la tradición, ella va al campo, Ruth manifestando su condición de obediencia, de sumisión, de sujeción a Noemí, es obediente en todos los consejos que Noemí le da. Y ella hace tal y cual como Noemí le instruye, le enseña. Así que aquí hay para sacar mucha enseñanza, porque gracias a la obediencia que manifestó Ruth, Dios pudo haber concedido lo que estaba establecido en el plan divino, traerlo a la tierra y que se materializara a través de la redención de un personaje que aparece como el dueño de la huerta, de la era o del campo de producción llamado Boaz. Y este Boaz se encarga de dar cumplimiento a la ley, como bien lo leímos en la ayuda número, en la tercera parte, en la ayuda número 3, capítulo 3, perdón, la ayuda número 4, capítulo 3. Dentro de la ley se preservaba la continuidad de esa familia, de ese linaje. Por esa razón, vos cumple cada parámetro visto en la palabra. Él, muy formal, muy diligente, dio cumplimiento a lo que nosotros como abogados llamamos el debido proceso. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios, hacer lo que está escrito, lo que Dios demanda, lo que Dios dice en su palabra para que no tengamos luego inconvenientes. Él agotó las instancias que debía agotar, hizo lo que tenía que hacer buscando el pariente más cercano para que éste pudiese redimir tanto a las tierras, a lo material, como también a la persona con la cual convivía el pariente más cercano, pero lo hizo de una manera muy práctica porque lo hizo público. Vos se reunió con unos consejeros, pero también con unos testigos, y estas personas observaron todo lo que se hizo alrededor de este proceso. Y luego este pariente no quiso redimir también a Ruth, solamente quería redimir la tierra, pero al decirle que también debía redimir a Ruth, dijo que no, entonces tómala tú. Y efectivamente eso fue lo que hizo vos. Sigamos por favor con la siguiente lectura, mi hermana. Las conclusiones, por favor. Sí, señor. Entonces dice, desde la conclusión, desde el principio, Dios tenía el propósito de incluir a todas las naciones en su plan de redención. Amén. Ruth no era judía, era moabita, y aún así Dios tuvo cuidado de ella y la colocó dentro de su pueblo. Esto nos da una pincelada que desde el principio, mucho antes de que Jesús naciera, ya Dios había dado indicios de que su deseo era redimir a todos los pueblos, no solamente a los judíos. Esto va de acuerdo también con lo que dice el Salmo 117 en el versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Amén. Amén. Sigue la siguiente ayuda, ¿no? 2. Dios puede usar los detalles más pequeños para lograr grandes cosas.
Ruth era una viuda pobre. Estaba viviendo como extranjera, por lo que había recibido discriminación. Ella era una moabita que fue una nación que originó de una relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. 3. Dios usó a Booz para redimir a Ruth, ya que estaba vacía y desolada luego de haber perdido a su familia. El libro de Ruth es el único de la Biblia dedicado al relato doméstico de una mujer extranjera en Israel, pero esa mujer fue la María del Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios le damos por esta enseñanza, por este aprendizaje. Entonces también podemos agregar como conclusión que 4 personajes son fundamentales en la historia de este libro y tienen una representación. Entonces, en su orden, tenemos a Booz, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a Ruth, quien representa a la iglesia. Tenemos a Orfa, que es la que se devuelve, la que no continúa, la que se queda atrás, la que a pesar de ser llamada, pues no es escogida. Y encontramos a Noemí, la que vuelve a casa, la que persevera, la que instruye, la que aconseja y la que mantiene viva la esperanza y la fe en un Dios vivo. Entonces, ¿qué podemos decir de este libro en cuanto a la aplicación que le podemos dar a nuestra vida? Que el Señor Jesucristo nos mira a nosotros como Booz miró a Ruth, que representa a la iglesia. Pero también es un Dios de oportunidad que a los que se devuelven los llama para que continúen en su inmenso amor y misericordia. Y es un Dios que restaura a las personas que no tienen posibilidad alguna de continuar el camino cuando ya creen que todo lo han perdido, cuando ya creen que cambió su nombre de dulzura a amargura. Dios le dice, aquí estoy yo para restaurar. Y la redención llegó la redención de parte de vos para la iglesia, para Ruth. Y esa es la enseñanza en esta noche que nos deja este libro maravilloso. La última ayuda dice gracias a todos los asistentes a esta primera clase de esta noche. Entonces, de esta clase yo voy a tomar 2 personas que me hagan, por favor, su foro en cuestión de 1 minuto, minuto y medio, me hagan un foro. Es una síntesis de lo que usted aprendió en esta clase. Por favor, me da su nombre el primero y puede continuar. Carlos Flores. Siga, mi hermano Carlos. Pastor, vemos allí que en el libro de Ruth que se le atribuye también pues de conocimiento que es a profeta Samuel, la autoría de la escritura. Vemos que tiene un propósito que en momentos de oscuridad, de bajeza, sabemos que había una esperanza. Se habla de la esperanza que el pueblo tenía en Dios, que a pesar de los momentos de dificultad, había una esperanza en el Señor. También Amén. vemos cómo al salir estas mujeres de la tierra de Moab, como usted lo decía, Orfa se detiene, no quiso seguir a Ruth ni a Noemí. Y vemos que Ruth siguió a Noemí y siguió al Dios de Noemí, el Dios que bendice. Una mujer moabita siguiendo a una mujer del pueblo de Israel. Esto sabemos que en aquel tiempo era bastante, no era adecuado que hubiera esa conexión o esa unidad, esa cercanía, esa fraternidad con los pueblos ajenos, con los pueblos paganos. Y vemos que ella, al decidir seguir a Noemí, siguió a Dios, creyó en Dios, y en ese momento llegaron y fueron bendecidas. Esa mujer consiguió Dios le tenía su esposo preparado, porque el hermano de Elimelech no quiso redimir a Ruth. Entonces aparece vos como ese hombre restaurador, como ese hombre Amén.
para que el linaje no se perdiera, restauró a Ruth, se casó con ella y sabemos que de ahí viene la descendencia de David y de nuestro Señor Jesús. Entonces es de gran bendición este libro, esta clase, pastor. Amén, amén. Así es, mi hermano. Entonces, sabemos que vino el consuelo a través de Obed, el hijo de Ruth, y Obed, padre de Isaí, Isaí, padre de David. Muy bien, otra persona, por favor. Gracias, hermano Carlos. Otro alumno, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermana, su nombre y continúe, por favor. Maile Morales. Sigue, mi hermana Maile. Bueno, un aporte que quiero hacer es que el libro empieza diciendo que en los días en los que gobernaban los jueces, que ya sabemos que de pronto era un tiempo difícil para Noemí, y por esta, de pronto la dificultad que ellos tenían en Israel, ellos deciden tomar la decisión de irse a Moab. Pero lo que más me impacta de la historia es que una buena decisión puede cambiar y puede bendecir no solamente nuestras vidas, sino de las que están a nuestro alrededor, porque con esta decisión que toma Ruth acerca de seguir a Noemí, no solamente es Ruth la que está siendo redimida, sino que también Noemí es redimida y es restablecida y puede regresar y ya empieza a ver que hay una esperanza para su vida cuando no, ya Ruth tiene ese hijo y nuevamente se restablece la familia de Noemí. Entonces es bueno que tengamos presente que en el momento de tomar decisiones sean decisiones que vayan bajo la voluntad del Señor para que nuestras bendiciones puedan bendecir también a nuestras familias. Amén, mi hermana. Amén. Amén. Muchas gracias. Bien, entonces sigamos a la segunda parte por razones de tiempo. Vamos a la segunda parte porque el libro de Samuel es más extenso, primer y segundo libro. Entonces vamos a la lectura. Otra persona, por favor, que quiera participar en la lectura. Buenas noches, con la hermana Lisette. El libro de Samuel probablemente fue escrito después de la división del reino. Samuel contiene la historia de Israel desde el fin de la época de los jueces hasta los últimos años del rey David, opresión de los filisteos y establecimiento del imperio conquistado y organizado por David. Personajes destacados: Samuel, Saúl y David. Siga. Propósito. El libro nos presenta dos enfoques. Primero, manifestar los medios por los cuales Dios estableció a un rey teocrático en Israel. Segundo, Dios estableció la orden de profetas mediante los cuales expresaría su voluntad. Samuel presenta el comienzo de estas dos instituciones, el reinado y la orden de los profetas. Ok. Muchas gracias, mi hermana Lice. Bien, mis hermanos, entonces ustedes que conocen, igual que yo, la historia, cómo surgió Samuel y por qué Dios permitió que la hermana Ana fuese maltratada física, psicológicamente y humillada, por decirlo de alguna manera, por Penina. Todos sabemos que el Cana en algún momento dado no puso freno a esa situación y Penina creía que tenía mayor derecho que Ana. Lo que ella no sabía era que Dios había escogido ya a Ana para cumplir un propósito. Y la historia muy hermosa que nosotros encontramos en el capítulo 1 y el capítulo 2 es que cuando Ana hubo entregado a Samuel como ella lo había prometido al Señor después de haber pasado por ese momento de persecución psicológica, física y las que usted pueda imaginarse o crearse en una situación donde la mujer que el
pueblo de Israel no podía concebir a luz, era una mujer que estaba en maldición, porque se le consideraba a la infertilidad como una maldición. Y Dios, que sigue siendo Dios y será Dios todo el tiempo, Dios nunca se olvidó de Ana. Él a su tiempo sabía que Ana iba a dar a luz a Samuel, porque ya Dios nos había predestinado, como él lo hizo así como lo manifestó con Jeremías, se lo dijo, y como lo hizo con David, desde el mismo vientre, de las entrañas de nuestra madre, el Señor nos escogió de allá. Y así lo hizo después del desconsuelo, le llegó el consuelo, aun cuando el mismo sacerdote no entendía lo que estaba pasando en esa relación íntima entre Ana y la relación con el Señor en el altar. El sacerdote la tuvo por ebria, y usted y yo lo sabemos cómo le contestó ella. Ella no se levantó con una actitud tosca, agresiva o resentida, sino que le dijo: no, mi Señor, yo no estoy ebrio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa presencia del Espíritu en nuestra vida, nos permite ser mansos y humildes, sencillos de corazón, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando llega Samuel, ustedes ya conocen la historia que él les dejado en en la administración o bajo la tutela del sacerdote Elí, y Samuel empieza a tener esa relación con Dios hasta el momento del llamado de Samuel. Bien, hasta ahí la primera parte. ¿Estamos claros o hay algo que aclarar en cuanto a esta primera parte? Bien, vamos entonces, antes de cerrar la primera parte, el gozo que manifestó Ana al entregar a su hijo lo encontramos en una canción muy hermosa, muy bonita, que está en el capítulo 2. Y me gustaría que la leyera, porque Dios nos ministra cada vez que leemos esa estrofa, ese cántico que compuso Ana y lo dedicó al Señor. Vamos a la segunda parte, por favor, siga mi hermana. Dice: El propósito de esta segunda parte del libro es mostrar lo que sucedió cuando tuvieron lo que pidieron. Con la experiencia triste que les dejó Saúl, el pueblo reconoció que la nación teocrática necesitaba un rey teocrático. Dios estaba preparando a su pueblo para el reinado teocrático de David. bien, mis amados hermanos, nosotros entonces, conociendo que con Samuel terminan los jueces, ¿cierto? Allí terminó ese periodo oscuro en el cual nosotros, al leer el material que nos llegó y al leer la Biblia, encontramos que muy triste la situación que vivía el pueblo de Dios cuando los mismos hijos del sacerdote profanaban el templo, se acostaban con las mujeres que iban al servicio. Eh, no le daban el valor a la ley y a los estatutos, a las ordenanzas y decretos que el Señor había dejado. Y los hijos de Elí hicieron desorden, dicho de una manera muy diplomática, con las cosas del Señor. Hasta que el Señor se molestó de una manera muy fuerte y puso fin a ese linaje sacerdotal cuando le había dicho a Elí que no lo haría, pero por haber profanado, por haber violado la ley, por haber hecho cosas indebidas en el lugar que no correspondía, llegó el juicio de Dios. Y el Señor terminó con la familia del sacerdote Elí. Cayó Elí, cayeron sus hijos, tal y cual como Dios lo prometió, tal y cual así aconteció. Sabemos que la relación que hubo entre el profeta Samuel y Dios permitió que Elí conociera de cerca qué fue lo que Dios le dijo a Samuel cuando empezó el Señor a tener esa comunicación en el llamado de Samuel. Y en uno de los apartes de la palabra dice que Elí llamó a Samuel y le dijo: no me ocultes en nada de lo que el Señor te dijo. Y Samuel, muy puntual, le dijo lo que el Señor le había dicho. Y Elí, siendo consciente de hecho, que ya era muy tarde cuando quiso estorbar a sus hijos,
no fue posible porque ya el pecado había sido enquistado en el corazón del pueblo. El pueblo no se sentía a gusto con el sacerdocio. El sacerdote dejó de hacer lo que le correspondía y ahora Dios se había reservado a Samuel, porque así lo hace nuestro Dios. Entonces vemos que podemos concluir que Samuel es el último de los jueces, el primer profeta de Israel, y que en este primer libro encontramos entonces que pone fin a la historia de los jueces y da comienzo a la crónica de los reyes de Israel y de Judá, y que además encontramos la desenvoltura de cómo fue el llamado de Saúl, cuando ya el pueblo no quiere jueces, sino que pide reyes, cómo Saúl llegó al ministerio, cómo llegó Saúl a ser ese gobernador, a ser ese primer rey del pueblo de Dios, pero también vemos cómo a él se le olvidó de dónde lo había llamado el Señor, para qué lo había llamado el Señor y con qué propósito, y se envaneció su corazón, también cayó en pecado, desobedeció al Señor con lo que a Dios más le desagrada, que voy a ir a consultar a quien no debía consultar, ser desobediente, hacer lo que le daba la gana, y Dios hizo el llamado a David sin haber todavía el tiempo para que David tuviese el reinado como rey, pero ya Dios lo había llamado de antemano. Entonces ahí Dios preparó a David para que cuando Samuel saliera del cargo, ustedes conocen la historia, sé que se la han leído, en el material hay suficiente información. Aquí lo que traigo en la ayuda es algo sucinto, que tenemos que complementarlo con la palabra, porque no nos podemos quedar solamente con eso. Investigar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender todas las enseñanzas. En estos 31 capítulos que encontramos en el primer libro, podemos decir entonces que David comenzó su ascensión al trono, tanto en Israel como en Judá. Ustedes saben ya que el reino había sido dividido. Y Samuel, del capítulo 1 al 7, encontramos entonces a Samuel como juez de Israel. Del 8 al 10 encontramos a Saúl, que se convierte en rey. Del capítulo 11 al capítulo 15 encontramos los primeros años de reinado de Saúl. Y de David y Saúl, del capítulo 16 al capítulo 30. Y por último termina el capítulo 31 con la muerte de Saúl y sus hijos. Bien, para destacar hay una relación muy bonita que surge en este capítulo 1 y es la relación de David con Dios y ese gran amor que identificó al dulce cantor de Israel con Dios. ¿A través de qué? De la adoración. David como adorador abría los cielos. Se dice que el canto de David era la llave que abría la inspiración divina y la presencia de Dios, de tal manera que nosotros lo vemos cuando el espíritu de tormento que llegaba a Saúl, tomaba David el arpa y con las notas que salían de su arpa, el espíritu dejaba en libertad a Saúl. Entonces, aquí hay muchas enseñanzas que podemos aprender para los que están como, como ministros de canto, de culto, que cuando nosotros tenemos una relación estrecha con el Señor, el canto llega a lo más profundo y hace lo que Dios permite a través del canto. Es que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y fue lo que pasó con el rey David. El rey David se deleitaba entonando alabanzas y cánticos al Señor. Y eso lo preparó Dios durante el tiempo que él estuvo como pastor de ovejas. No así Saúl, que también fue un hombre de campo. David fue un hombre que tuvo una inspiración divina y fue escogido con un propósito. Entonces, vemos en esta parte cómo Dios se glorifica a través de David y a tal punto que le llama el hombre escogido conforme al corazón de Dios, el rey que rindió tributo a Dios. Un rey que fue como usted y como yo, que se equivocó, que tuvo dificultades, que pudo haber hecho cosas de manera
erróneas, como efectivamente así lo registra la palabra, pero que también fue un hombre que reconoció su pecado. Y como bien lo dice la palabra, que confiesa su pecado, alcanzará misericordia, y esa fue la misericordia que alcanzó Samuel. Cosa que no pasó, perdón, David, cosa que no pasó con Saúl, porque Saúl fue soberbio. Y Saúl sintió envidia de David cuando David liberó al pueblo de la esclavitud de aquel hombre que tuvo durante mucho tiempo esclavo al pueblo del Señor. Y David, un campesino, un cuidador de ovejas, un pastor de ovejas, llega a encontrar a un hombre que amenazaba al pueblo de Dios. Imagínense cuál era la relación que tenía David, que David no le importó, que él iba con su honda de mano y aquel se le enfrentaba con una espada. Entonces podemos entender de que Dios cumple su propósito en aquellos que le creen al llamado. David fue llamado con un propósito y fue de restaurar la relación de Dios con su pueblo. Dios siempre nos ha amado con amor eterno, solo que nosotros somos los que ponemos la distancia entre nuestro Padre y nosotros. Pero Dios siempre ha estado cerca de nosotros. Bien, entonces siguiendo con el desarrollo del libro, encontramos más adelante que David hace una relación de amistad muy estrecha con ese linaje de Saúl. Y gracias a esa bonita relación que hubo entre David y el linaje de Saúl, viene la redención para el linaje de Saúl a través de Mefiboset. Y ustedes saben que en un momento dado David se acordó de ese pacto que había hecho con su amigo Jonathan y pregunta quién hay de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia. Y apareció quién. Fiboset. Muy bien, Mefiboset. Y Mefiboset estaba en un lugar apartado, huyendo, más hasta allá le alcanzó la misericordia. ¿Por qué? Porque había un pacto. En lo de Ahora, si aplicamos este pacto a nuestras vidas, podemos decir que el Señor, Dios de pacto, ha mantenido vigente su pacto para con nosotros en este tiempo. El pacto de Dios no ha perdido vigencia. El pacto de Dios sigue vigente. ¿Y sabe cuándo termina ese pacto? El día que seamos levantados de esta tierra. Entonces, podemos decir que el pacto está vigente hasta cuando la iglesia esté sobre la tierra. Así como Dios hizo pacto a través de el proyecto que había trazado para con David y su pueblo, así también Dios hizo un pacto y dejó un pacto para con nosotros, establecido en la Biblia. Hoy nosotros estamos delante de Dios como lo estuvo Samuel, como lo estuvo David y como lo estuvo los grandes hombres del Señor. Entonces pasamos al segundo libro de Samuel y encontramos en el segundo libro un balance histórico de David, los resultados que el ungido de Jehová, Dios, dio a su pueblo a través de las diferentes guerras que tuvo David y cómo libró David al pueblo de sus oprimidos. David, una vez ungido, se consolida en su reino. Sin embargo, aunque tenga dificultades de tipo familiares, de tipo sociales y situaciones particulares que llegaron a su vida como hombre, también tuvo, como le dije anteriormente, un desliz, y ese desliz lo tuvo por haber descuidado en un instante, y que además tuvo una gravedad, un hecho grave o una actitud que agravó el pecado, porque ya el pecado no fue solamente sexual, sino que hubo un pecado de homicidio. Entonces, hubo una preterintención, como le llamamos nosotros los abogados, a un hecho punible como el que cometió. No bastó con haberse acostado con la mujer de su soldado, sino que además planeó la muerte de él. Bien, este libro, según de Samuel, está compuesto por 25 capítulos y encontramos entonces que en este capítulo de Samuel
el desarrollo de la historia de David como rey de Judá, pero también David como rey de Judá y de Israel. Los primeros años de David, en su reinado, lo encontramos del capítulo 5 al capítulo 10, en la situación de pecado con Betsabé, en el capítulo 11 y 12, los problemas y dificultades de David. Pastor Luis, Aló, sí, se quedó Mano mudo. Mario, Señor, ¿me estás escuchando? sí, señor, sí, sí, le estoy escuchando. Acá hubo un bajón. Bueno, gracias a Dios no se fue. Entonces vemos nosotros cómo Dios compone en el camino lo que nosotros descomponemos dentro del propósito de Dios. David cae en esa condición, se levantan sus hijos, hay guerra interna en la familia, hay violación interna en la familia, hay sublevación en la familia, situación de atentados para quitarle el poder. Sin embargo, él se mantiene firme en el Señor y termina el proceso de David en el cumplimiento de su reinado. Podemos entonces decir que a pesar de que él tuvo ese delicio y esa relación ilícita con Betsabé, también incurrió en censar al pueblo como una falta grave porque él no estaba autorizado para hacerlo. Sin embargo, él afrontó delante de Dios su falta, su pecado y pagó por ello. También enfrenta, como ya le dije, varias rebeliones, entre ellas particularmente contra su hijo Absalón y luego con la de Seba, que se levanta contra él y termina muerto este que se rebeló contra el reino del rey David, y David termina enviando a su general y este acaba con lo que se sublevaron y le siguieron a Seba. Entonces, mis amados hermanos, lo que tenemos que aprender de estos libros, que es un material extenso y que por razones de tiempo no alcanzamos a abordarlo, es que nosotros, independiente de nuestras ocupaciones, saquemos espacio. ¿Por qué? Porque hay mucho que aprender de los libros históricos. Y ahora que vayamos a ver los libros de siguiente de Reyes, primer y segundo libro, y luego Crónica, vamos a encontrar que muchos de los aspectos que estamos viendo en Samuel se van a reflejar también en Reyes y en Crónica, porque leemos a Crónica y en muchos de los capítulos que leemos encontramos que así como está escrito en el libro de los Reyes. Entonces, hay mucho que aprender de esto, hay mucho que retomar y recurrir al diccionario cuando no entendamos. Qué bueno que estamos viendo geografía bíblica y nos permite a nosotros entender los lugares en donde se desarrollaron cada escenario para poder comprender y poder tener un conocimiento más extenso sobre las escrituras y poder hablar con mayor seguridad de ellas. Entonces, mis amados hermanos, tenemos muchos temas para hablar de esta historia de primera y segunda de Samuel y muchos temas para los pastores que están aquí, predicadores, para las diferentes enseñanzas que podamos impartir en nuestras congregaciones. No sin antes, mis amados hermanos, también decirle que vale la pena el esfuerzo. Yo sé que muchos trabajan, muchos estudian y muchos tienen sus obligaciones diversas, como las tengo yo. Yo, aparte de ser pastor, también soy director de una fundación, atiendo la fundación. Aparte de eso, también soy abogado litigante, también litigo. Hoy me encuentro en Santa Marta, mañana tengo una audiencia, me regreso mañana nuevamente a CRT, continúo el sábado con ayuno, en la noche tengo servicio, el domingo también tengo servicio. Y ocupaciones como esta que le permiten a uno sacar tiempo, organizarse y estudiar la palabra. Y todos estos esfuerzos, mis amados hermanos, serán recompensados. Nada de lo que hagamos para el Señor quedará sin recompensa. Vale la pena que se esfuercen.
vale la pena que sigamos adelante estudiando la palabra, porque recuerden lo que la palabra nos enseña a nosotros, que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, y por cuanto desecharon los sacerdotes el conocimiento, Dios lo desechó de sacerdocio. Y por cuanto el sacerdocio olvidó la ley del Señor, dice la palabra que Dios se olvidó de sus hijos. Entonces, mis amados hermanos, continuar estudiando la palabra, aunque nos toque trasnocharnos. El hermano Mario, que igual fue compañero mío de esa promoción, a nosotros nos dejaban igual material para estudiar y todos teníamos ocupaciones. Entonces ahí lo que teníamos era que esforzarnos un poco más y gracias a Dios todos pudimos de esta promoción graduarnos. El hermano Mario me aclara o me corrige si no es así lo que estoy diciendo. Sí, señor, es real, es real. Había días, Correcto, había días que yo correcto, estaba a 2, 3 de la madrugada. Sí, señor. correcto. Amén, así es. Y aparte de eso, pues también le quiero participar que estoy haciendo una especialización en Derecho Procesal en la Universidad Libre de Cartagena, de Barranquilla, y eso también me absorbe a mí en tiempo. Entonces usted dirá, pastor, ¿y en qué tiempo está usted con su familia? También tengo tiempo para la familia. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nosotros ponemos nuestra vida y nuestro servicio, nuestro conocimiento para ayudar a la obra, para ayudar al crecimiento de la iglesia, Dios nos va a proveer del tiempo, Dios nos va a proveer de sabiduría, Dios nos va a permitir a nosotros ser competitivos en cualquier área del saber donde estemos desarrollándonos y aún en estas áreas laborales, aún nuestras relaciones de familia, nuestras relaciones con la comunidad, con la sociedad. Y recuerden que nosotros hemos sido diseñados por el Espíritu Santo y llamados para impactar. Tenemos una misión muy bonita que hay que cumplir y es llevar este evangelio a todas las naciones para que entonces se cumpla la palabra y entonces será el fin. Mis amados hermanos, después de estos bloqueos y después de esta enseñanza en esta noche, abro este espacio entonces para los hermanitos que tienen dudas que me escribieron y luego cerramos con el foro, ya que nos quedan todavía unos 10 minutos, entonces tengo 5 minutos para aclarar cualquier duda, cualquier inquietud y otros 5 minutos entonces los vamos a destinar para darle espacio a los hermanos que quieran participar con su foro que bien puedan hacerlo. Entonces, primero aclaro las dudas en cuanto a los trabajos. Si hay alguien que tenga alguna duda sobre el trabajo. Los trabajos son dos y son sencillos. Ya yo les mandé por ahí en qué consisten. O sea, no se compliquen por eso, porque para mí más que una nota, me interesa más que usted aprenda, que adquiera ese conocimiento y que ese conocimiento aprendido lo mantenga usted y lo ponga a producir ese talento, que no se quede con él ahí. Eso es lo que más me interesa. Por notas no se preocupen que ninguno va a perder el módulo conmigo. Y si alguno queda abajo de nota y quiere subirla, me dice, pastor, yo quiero subir, o profesor, yo quiero subirla, yo le doy la oportunidad y la volvemos a hacer. Si no hay, digamos, un término que me ponga la directiva para entregar notas, yo con mucho gusto estoy dispuesto. Así que por esa razón no se agobien, que yo no tengo la intención tampoco de que nadie se me quede. Solo quiero y deseo de que ustedes adquieran este conocimiento, lo aprendan, le insisto, y que ese conocimiento lo pongamos en práctica. Amén. Sí, señor. ¿Se retroalimentan con amén? Así sea. Amén. Ok. Uy. Le Amén, voy a pastor, pedir, amén. Amén, Gloria, pastor, amén. le voy a pedir el favor al hermano Mario que me colabore con la asistencia porque yo desde acá, como estoy conectado con el teléfono, no tengo la pantalla para hacer un cálculo. Pastor, ya está. Bien, entonces Ya está. vamos a hacer foro. Vamos a hacer foro. Tenemos un tiempo importante. Nos quedan 10 Pastor, minutos. Dígame, mi hermano. pastor, para informarle que acá en el municipio de Santa Lucía se fue el fluido eléctrico. Entonces, los hermanos que estaban conectados ahí, que no sé si usted ve que bajó la asistencia, es porque como se le fue el fluido eléctrico, quedaron sin conexión, ¿o yo? Ok, yo creí que era yo acá. Acá se sintió, por eso yo pensé que yo era el que había quedado sin. Porque yo estoy acá en San. Mi hermano Luis, ¿quiere que Diga. sigamos con la grabación o paramos la grabación? Sí, ya paremos la grabación porque vamos a entrar ya en la parte de Listo. foro, preguntas y respuestas. Mis amados hermanos,